Hola estudiantes, padre y familia, reciban un cordial saludo en la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra segunda clase del tercer bimestre en el aula del tercer grado de secundaria. El capítulo del día de hoy, inecuaciones de segundo grado. Podemos ver la forma general de una inecuación de segundo grado, es como esta, p de x, un polinomio cuadrático con los signos mayor o menor, que también puede ser mayor o igual o menor o igual a 0. Esa es la forma general entonces de una inecuación cuadrática. Aquí la solución de la inecuación va a depender del desarrollo y de la solución de la discriminante. ¿Quién es la discriminante? También lo debes recordar, lo hemos visto en ecuaciones cuadráticas. Es este algoritmo, b al cuadrado menos 4a por c. Entonces, conociendo la discriminante, si es mayor a 0, igual a 0 o menor a 0, vamos a poder hallar la resolución. Y justamente en esos casos es en los cuales se divide las inecuaciones de segundo grado. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro primer caso, cuando la discriminante es mayor a 0, vamos a tener entonces que aplicar lo siguiente. Si tenemos una inecuación del primer caso, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la discriminante y determinar que la discriminante es mayor a 0. Si la discriminante es mayor a 0, entonces pasamos a desarrollar el mecanismo para resolver una inecuación de segundo grado bajo este caso. Lo primero que debes hacer, factorizar la expresión cuadrática, ¿de acuerdo? Después de factorizar, vamos a hallar los puntos críticos, ¿de acuerdo? Siempre recuerda que es importante que el coeficiente principal siempre debe ser positivo. Siempre debe ser positivo, eso es importante. Luego vamos a tener que ubicar esos puntos críticos en la recta numérica y vamos a hacer una división en intervalos. Una división en intervalos. Y esa división en intervalos siempre va a ser de la siguiente manera. Va a empezar de derecha a izquierda, así como por ejemplo ya tenemos aquí uno desarrollado. Siempre de derecha a izquierda de esta manera. Más, menos, más. Siempre va a ser distribuido en intervalos. Después de haber ubicado los puntos críticos, distribuimos de esta manera. Siguiente paso, y el último, ya cuando tenemos nosotros la inecuación, vamos a leerlo. Si la inecuación es menor a 0, vamos a utilizar los intervalos negativos como respuesta. Pero si el intervalo es positivo, vamos a utilizar los signos positivos como respuesta. O sea, los intervalos positivos. Veamos con un ejemplo esta explicación que hemos realizado de una inecuación de segundo grado con el primer caso, discriminante mayor a 0, o sea, positiva. Tenemos esta inecuación, vamos a hallar primero la discriminante, detectamos quiénes son los valores de A, B y C. A debe ser 1, B debe ser menos 1 y C es menos 6. Obteniendo eso, entonces desarrollamos nuestra discriminante. Menos B al cuadrado sería menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 veces 1 por menos 6. El resultado aquí es 1 y aquí es 24, porque menos 4 por menos 6 es más 24. 1 más 24 es 25, y el 25 es positivo, o sea mayor que 0. Si la discriminante es mayor a 0, entonces puedo realizar este método para este caso. Lo primero que tenemos que hacer, factorizar. Factorizamos mediante aspa simple, x menos 3 y 2. Ya sabes de qué manera se desarrollan las aspas simples. Tendremos entonces que x menos 3 por x más 2 va a ser mayor o igual a 0. Ya está factorizado. Ahora vamos a hallar los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos, muchachos? Va a ser la igualdad a 0 de estos factores. X menos 3 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Ahora despejamos x en cada uno de ellos. Aquí tenemos que x es igual a 3 y aquí al despejar vamos a tener que x va a ser menos 2. Ellos van a ser los puntos críticos. Estos puntos críticos lo vamos a representar en la recta numérica. Acá está nuestra recta. Menos 2 a la izquierda y 3 a la derecha porque menos 2 es menor a 3, ¿no es cierto? Entonces, en la recta numérica se debe ubicar de esta manera. Ahora vamos a sectorizar en intervalos de esta manera. Acá está, lo estamos sectorizando. Siempre de derecha a izquierda y vamos a empezar siempre de derecha con el signo positivo. Siempre con el signo positivo empezamos. Más, menos, más. Ahora, el último
la última condición para poder finalizar el problema es leer la inecuación. Si tú lees la inecuación, x al cuadrado menos x menos 6 es mayor o igual a 0. Si te dice que la inecuación es mayor a 0, es mayor, entonces vamos a nosotros utilizar para nuestra solución los intervalos positivos. Entonces vamos a entender que los intervalos positivos van a ser las respuestas. Aquí están los intervalos positivos. Lo representamos, lo denotamos en intervalos, será el conjunto solución entonces desde el menos infinito hasta el 2 cerrado, unido con el intervalo del 3 cerrado al más infinito, de esta manera. Recuerda que aquí, ¿por qué razón es cerrado? Es porque la inecuación es mayor o igual. Por esa razón es que también aquí aparecen circulitos sombreados. Si fuese solamente mayor, hubiesen aparecido acá circulitos sin sombrearse. ¿De acuerdo? Vayamos entonces a los siguientes casos. Tenemos aquí, segundo caso. Tenemos cuando la discriminante es igual a 0. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que vamos a hacer básicamente es interpretar. Pero siempre cuando tenemos que la discriminante es igual a 0, vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto. Siempre se va a formar un trinomio cuadrado perfecto. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el primer ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 10x más 25. ¿Es mayor o menor a 0? Muy bien. Resolvemos primero la discriminante. Vemos que la discriminante aquí va a ser menos l al cuadrado menos 4 veces 1 por 25. Eso sería 100 menos 100. Eso es 0. ¿Correcto? Entonces, como la discriminante es 0, lo que vamos a hacer es pasar a resolver este segundo caso. Te dice, transformamos un trinomio cuadrado perfecto. Y es transformable eso a un trinomio cuadrado perfecto. ¿De qué manera puedes transformarlo también si deseas? También mediante aspa. O de manera inmediata también haciendo uso de tu recuerdo, tus nociones previas de productos notables, pues vas a poder darte cuenta que esta va a ser una ecuación, mejor dicho, va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Y se representa de esta manera. X menos 5 elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. A ver, ahora vamos a resolver esto para cada uno de los casos de las desigualdades. Para cada uno de los casos. Para cuando es mayor, para cuando es menor, cuando es menor o igual, etc. ¿De acuerdo? Vayamos con el primer caso. A. ¿Qué sucede si te dice que esta inecuación es mayor o igual a 0? Entonces, esta expresión te dice que es mayor o igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es analizar. ¿Qué sucede? ¿Para qué valores de x va a cumplirse esta inecuación? Primero, vas a empezar a analizar de la siguiente manera. Como está elevado al exponente 2, para cualquier valor que obtengas aquí, para cualquier valor, siempre esto va a ser positivo. Siempre. ¿De acuerdo? Dale cualquier valor a x y esto siempre va a ser positivo, por lo tanto siempre va a cumplirse. Pero, ¿qué pasa si x es 5? 5 menos 5, 0. 0 al cuadrado es 0. ¿0 es mayor o igual a 0? Sí. Entonces, eso quiere decir que se cumple para cualquier valor, sea positivo, negativo o 0. Entonces, el conjunto solución sería los reales. Ahora, ¿qué sucede si solamente sería mayor? Si solamente sería x menos 5 al cuadrado mayor a 0. Entonces, aquí cumple para cualquier valor de x que sea positivo o sea negativo. Pero no cumple para el 5. No podría ser 5. Porque ¿qué sucede si fuese 5? 5 menos 5, 0. 0 al cuadrado es 0. ¿0 es mayor a 0? No. 0 no es mayor a 0. 0 es igual a 0. Por lo tanto, aquí no cumpliría. Entonces, el conjunto solución sería todos los reales menos el 5. El 5 no puede ser. ¿Qué sucede ahora en C? ¿Qué sucede si x menos 5 al cuadrado sea menor a 0? Analiza. Dice, esto debería ser negativo para que sea menor a 0. Una cantidad, la que fuese, elevada al cuadrado, ¿va a ser alguna vez negativo? Nunca. Por lo tanto, el conjunto solución debe ser el vacío. Recuerda que estamos trabajando con reales. Recuerda que estamos trabajando con reales, ¿ya? Porque si trabajásemos con complejos, la respuesta sería otra. Pero nosotros estamos trabajando ahorita con números reales. Ahora, en el último caso, ¿qué sucede si la expresión
es menor o igual a 0. Entonces, dice, aquí, en algún momento podrá ser negativo. Si está elevado al cuadrado nunca va a ser negativo, pero sí podría ser 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando x es 5. Entonces ahí sería 0, ¿es menor o igual a 0? Sí es cierto. No es menor, pero es igual. Entonces el conjunto solución aquí sería 5. Por último, vamos a ver el tercer caso, cuando la discriminante es menor a 0. Ya vimos cuando la discriminante es mayor a 0, cuando la discriminante es igual a 0. Veamos ahora cuando la discriminante es menor a 0. Pero recuerda que siempre el coeficiente principal debe ser mayor a 0 o positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si la discriminante detectas que es menor a 0, lo que siempre vas a hacer es procurar transformar a un trinomio cuadrado. Tratar de acercarlo a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Eso es lo básico. Entonces empezamos con este problema. Tienes x al cuadrado más 2x más 6 mayor a 0. Hallamos la discriminante y vamos a tener que la discriminante es menos 20. O sea que es negativo, es menor a 0. Si la discriminante es así, entonces vamos a tener nosotros la inecuación x al cuadrado más 2x más 6 mayor a 0. Lo que vas a hacer es tratar de aproximar esto a un trinomio cuadrado perfecto. De esta manera, mira, x al cuadrado más 2x, ese 6, lo que he hecho es sumar 1 más 5. Entonces, x al cuadrado más 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto. Es x más 1 elevado al cuadrado más 5, todo mayor a 0. Aquí tenemos entonces la inecuación. Ahora, al igual que en el caso anterior, vamos a resolver 4 casos. El primero, para cada una de las desigualdades, para cada una de ellas, para cuando es mayor igual, para cuando es menor y para cuando es menor igual. Porque aquí, al igual que el caso anterior, tenemos que analizar la inecuación. Si te dice que x más 1 elevado al cuadrado más 5 es mayor a 0, quiere decir que, primero, acá siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Y si a ese positivo le sumas un positivo más, siempre va a ser mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto solución, ¿quién será? Todos los reales. Todos los reales. O también se puede denotar de esta manera. El intervalo abierto desde menos infinito hasta abierto más infinito. Es lo mismo. Vayamos a la siguiente desigualdad. Cuando x más 1 al cuadrado más 5 es mayor o igual a 0. Que sea mayor y le dan una opción incluso, que también pueda ser 0. Bueno, nunca va a ser 0. Pero siempre va a ser mayor a 0, por lo tanto la respuesta sigue siendo la misma. Para cualquier valor de x que pueda tomar va a ser todos los reales. X va a poder tomar todos los valores reales. O también esta notación. Vayamos a la C ahora. Te dice, para cuando esta inecuación sea menor a 0. A ver, muchachos. Esta cantidad por estar elevado al exponente 2 va a ser positivo. Y le está sumando otro positivo. ¿Esto va a ser algún momento negativo? ¿Va a ser menor a 0? Nunca. Por lo tanto, el conjunto solución es el vacío. Vamos a la D. Esto, ya dijimos, no va a ser nunca menor a 0. ¿Pero podrá ser igual a 0? Tampoco hay forma que sea 0, ¿no? Sea igual a 0, porque él va a ser positivo y él va a ser, él ya es 5 positivo. No hay forma que esto tampoco se vuelva a 0. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser el vacío. Vayamos ahora a nuestros problemas. Ahí está. Problema 3. Te dice 5x al cuadrado más 3x es mayor a 0. Vayamos con nuestra solución. Lo primero que necesitamos saber es la discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac. Vamos a ver. Para eso tengo que saber cuáles son los valores de a, b y c. A es 5, b es 3 y c, bueno, no hay c, lo estoy completando con el 0. Desarrollo la discriminante de esa manera y tengo que la discriminante es 9. Si la discriminante es 9, quiere decir que la discriminante es mayor a 0. Entonces vamos a aplicar el primer caso, que es factorizamos. Factorizamos aquí, factorizo el x, factor común, y acá te quedaría 5x más 3. Ahora tengo que igualar ambos a 0 para hallar los puntos críticos. Igualo a 0 él, igualo a 0 él.
obtengo que aquí x va a ser igual a menos 3 quintos. Listo, lo reemplazo en la recta numérica, menos 3 quintos a la izquierda, 0 a la derecha. El intervalo o la inecuación, perdón, te dice que es mayor, o sea, el intervalo, acá coloco círculos sin colorear, ¿de acuerdo? Porque son abiertos, porque es mayor nada más. Si fuese mayor o igual, sería sombreado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí hago la distribución por zona, sectorizo de esta manera y recuerda que los signos siempre empiezan de derecha a izquierda, más, menos y más. Si te dice que la inecuación que está aquí es mayor a 0, eso quiere decir que vamos a utilizar los intervalos positivos, ¿no es cierto? Los intervalos positivos, o sea, ellos, ahí está, los intervalos positivos. Muy bien, esos son los intervalos que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Desde el menos infinito hasta menos 3 quintos abierto y desde 0 hasta el más infinito. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Vamos ahora con el problema número 5. Hallamos la discriminante, ¿de acuerdo? A vale 1, B vale menos 11 y C vale 10. La discriminante va a ser también mayor a 0. Vamos a darnos cuenta que esta va a ser la discriminante y eso es mayor a 0. Si la discriminante es mayor a 0, muchachos, entonces aplicaremos nuevamente el primer caso. ¿Qué cosa quiere decir eso? Factorizamos. Factorizamos aquí mediante aspa simple. Ya recuerdas de qué manera se factoriza. Acá sería menos 10x, aquí menos x. Realizamos la sumatoria y tiene que obtenerse el del centro, ¿no? Realizada la factorización, que está correcta, el aspa simple, tendremos que x menos 10 por x menos 1 va a ser mayor a 0. Ahora hallamos los puntos críticos. Los puntos críticos van a ser el igualar a 0 cada uno de estos factores, de esta manera. Tenemos que aquí va a ser 10 y aquí va a ser la unidad. Ahora ellos lo ubicamos en la recta numérica, de esta manera. ¿Está bien? Como la inecuación es mayor, intervalos abiertos. ¿Está bien? Va a ser abierto. Y recuerda los signos, siempre desde la derecha hacia la izquierda. Más, menos y más. Como la expresión nuevamente es mayor a 0, ¿no es cierto? Nuevamente mayor a 0, los resultados, los intervalos que vamos a utilizar van a ser los positivos, o sea, los de aquí. Ahí está. ¿Está bien? Entonces sería desde el menos infinito hasta el 1 abierto, unido con desde el 10 hasta el más infinito. Muy bien, muchachos, hasta ahí va a ser. Ahí está nuevamente el láser. Esa entonces sería nuestra respuesta. Vamos con la número 7 ahora. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en esta inecuación? Primero resolverlo necesariamente. Y aquí necesito resolver este binomio al cuadrado y este binomio al cuadrado. Recordamos un poquito de productos notables. El primero al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado. Aquí está. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí podemos simplificar o eliminar directamente 12x y 12x. El 4x pasa a restar, sería 5x al cuadrado, y el 9 también pasa a restar al 4, sería 5, negativo. Factorizo el 5, o bueno, primero hallamos la discriminante para saber qué tipo de caso vamos a utilizar. A es 5, B va a ser en este caso 0. Vemos que la discriminante aquí va a ser mayor a 0. Si la discriminante va a ser mayor a 0, entonces aplicamos el primer caso, ¿no es cierto? Listo. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Recordamos, factor común es el 5 por x al cuadrado menos 1. Tenemos que él todavía factorizarlo aquí mediante criterio de identidades, mediante diferencia de cuadrados. Tenemos que x al cuadrado menos 1 va a ser igual a x más 1 por x menos 1. Ahora ellos debemos igualarlo a 0. El 5 puede pasar a dividir. 0 entre 5, 0, desaparece. Entonces tenemos los puntos críticos, va a ser que igualemos ellos a 0. Sería x más 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejando, x va a ser igual a menos 1 y x va a ser 1.
Entonces ellos serían mis puntos críticos. Ahí está, mis puntos críticos, menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Acá quedamos que la inecuación es menor a 0. Recuerda los signos más, menos, más. Ahora, si la inecuación es menor a 0, entonces nuestra solución va a estar en el intervalo, esta vez negativo. Acá estaría nuestra solución. ¿De acuerdo? Esa sería entonces nuestra solución. Conjunto solución, abierto en menos 1 hasta el 1 abierto. Esa sería nuestra respuesta. No, todavía no, porque te está indicando la cantidad de valores enteros que toma X. ¿Cuántos valores enteros toma X? El menos 1 no lo toma, el 1 tampoco, el único entero en el centro, ¿quién es? El 0. Por lo tanto, toma un solo valor. Esa sería nuestra respuesta. Toma un valor X. Por último, la número 9. ¿Qué tenemos que hacer primero, muchachos? La discriminante, A vale 1, B vale menos 4 y C vale 8. Desarrollamos la discriminante aquí, sería de esta manera, y obtenemos que va a ser negativa. Por lo tanto, diremos que la discriminante va a ser menor a 0. Si la discriminante es menor a 0, entonces vamos a aplicar el método, el tercer caso, ¿no? El tercer caso. Tenemos la inecuación aquí, te dice que la inecuación es mayor o igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es aproximar a un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, lo que vamos a hacer con esta inecuación es lo siguiente. Voy a expresarlo de esta manera, menos 4x más 4 más 4. 8 es igual a 4 más 4, ¿no es cierto? Pero la finalidad ha sido que buscar aquí un trinomio cuadrado perfecto y ya lo encontré. Él es x menos 2 al cuadrado. Si deseas puedes probar. El primero al cuadrado, x al cuadrado, 2 veces 2 por x sería 4x negativo y 2 al cuadrado sería 4. Ahí está. Baja el 4 y tendríamos nosotros esta inecuación. Ahora analicemos. Si esta expresión elevada al cuadrado siempre va a ser positivo para cualquier valor que tome x. A x dale un valor negativo, dale un valor positivo, dale el 0, dale cualquier valor y siempre al estar elevado al cuadrado va a ser positivo. Más el que está elevado, más el que es positivo, esto siempre va a ser positivo. Te dice, esta inecuación es mayor o igual a 0. Claro, para cualquier valor de x. Entonces el conjunto solución va a ser cualquier número real, o también lo podemos denotar de la siguiente manera, desde el menos infinito hasta el más infinito abierto, ¿no? Puede tomar cualquier valor. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy, espero que haya sido de tu comprensión. No olvides desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría para poder reforzar aún más el capítulo del día de hoy. Hasta la próxima, muchachos.